Ok, muy bien. Bueno, ya tenemos acá la observación de nuestro curso. Ya ustedes saben, siempre lo comentamos al iniciar estas sesiones, si no está de más, tener en cuenta siempre leer los anuncios que aparecen al ingresar al curso. De esa forma nos vamos enterando de cómo va avanzando el desarrollo de este nivel y tengan en cuenta siempre seguirlo, sea a través de esta sección del curso o seguirlo a través de su correo electrónico en el cual también llegan estos anuncios. Si no los recibe, ya sabe, puede ingresar al curso y ahí observarlos. A veces estoy enviando algunos correos con información, pero bueno, debido al alto volumen de mensajes, en algunas ocasiones ciertos correos enviados de parte de nosotros pueden ser detectados como spam debido a la alta cantidad de información y la cantidad de veces que enviamos mensajes, pero de todas maneras la información sigue estando disponible dentro del curso. Es por ese motivo que las participaciones no se realizan a través de correo electrónico ni a través de otros sitios externos, sino simplemente dentro de nuestro curso virtual. Por cierto, aprovechando la ocasión, para aquellos que de pronto quieran observarlo y tengan la duda al respecto, también estábamos compartiendo, le estaba compartiendo con algunos de los que pueden ingresar. A veces tienen de pronto algunas dudas sobre cómo enviar archivos y no tienen cómo mandarlos. Una de las opciones de las tantas que hay en línea puede ser, por ejemplo, WeTransfer. Para aquellos que de pronto tengan interés en él, pueden registrarse si lo desea. Tiene una opción gratis, tiene una opción de pago, claro que sí. O si no, simplemente van a la opción que está en la parte de abajo de la pantalla que dice simplemente quiero enviar archivos. Allí van a tener la opción de subir un archivo. Pueden mandarlo a través de un correo electrónico que deseen enviar. Colocan allí un título de mensaje, envían el mensaje y a la misma vez que lo envían, miren, aquí tienen la opción conseguir enlace de transferencia. Este enlace va a tener una duración de 7 días desde el momento que ustedes lo envíen, bastante suficiente para trabajarlo en el curso virtual y de esa manera envían el archivo. El enlace que les aparece lo pueden compartir y ya estaríamos recibiendo la participación. Esto para aquellos que de pronto tengan las dudas al respecto, hayan tenido dificultades para subir los archivos en la plataforma debido a su tamaño. Permítanme, les comparto. Ahí está. Bien. Vamos a ir avanzando acá en el desarrollo del curso. Voy a copiar por acá la referencia que les dejaba para que ustedes la tengan a la mano y avanzamos acá en nuestro curso virtual. Como siempre, ya saben, tengan en cuenta los materiales del curso. Hago bastante énfasis en esta ocasión. Es muy importante que puedan recordar y considerar el glosario en su versión multimedia. Recuerden que en los materiales, además de lo que ustedes estudian, de la Pronunciation Practice que vamos a ver en un momento, también tenemos un glosario multimedia en el cual ustedes tienen la posibilidad de practicar justamente el vocabulario, las palabras y expresiones que vamos viendo relacionadas con el curso. En cada una de estas secciones, ustedes van a poder escuchar distintas palabras, términos que nosotros vamos practicando a lo largo de nuestro curso virtual. Así pueden tener la escucha que sea mucho más fácil para ustedes y también pueden practicar
la pronunciación, la entonación de aquellas palabras y expresiones que sean de pronto un poco más difíciles para ustedes, especialmente si van a realizar alguna grabación en el curso. Entonces, por favor, no olviden dar un paso por esta parte. Cada una de las actividades de aprendizaje cuenta con su propia sección de multimedia. Así que no está de más hacerle la observación para que de esta manera sea mucho más fácil para ustedes el poder aprender. Adicional a eso está el support material. El material de apoyo les va a dar la posibilidad de poder avanzar en la parte de los temas que hemos venido viendo. El support material que aparece acá a la izquierda en esta opción va a tener aquí directamente su material y tiene una hoja de respuestas sugeridas para que ustedes puedan practicar los ejercicios y mirar directamente si lo han realizado de la manera correcta. Muy bien, esto en la parte de los materiales. Vamos a ir avanzando hacia el material directamente multimedia. Para el caso de esta actividad se llama The Place Where I Live. Es el que tenemos para esta semana de aprendizaje. Para que lo puedan tener allí en cuenta. Aquí vamos a tener todo el vocabulario relacionado, como el nombre lo indica, con lugares que vayamos a tener tanto dentro de la casa como lugares en la ciudad. Ok, perfecto. La primera sección va a ser sobre partes de la casa, los muebles. En la segunda vamos a tener los lugares en nuestro barrio. En el tercero, cómo dar indicaciones. El cuarto va a estar relacionado con las preposiciones de lugar. Profesor, perdóname. Dígame. No sé si me pasa solamente a mí, pero es que todo se ve muy borroso. Bueno, no sé, los compañeros me dirán si de pronto hay algún inconveniente. O de pronto sea yo. Sí, hay que tener allí en cuenta la conexión. De pronto hay algún detalle. Vamos a esperar. Profe, a mí también me pasa. Sí, vamos a No, revisar. Pero yo lo estoy viendo perfecto. Sí, También veo perfecto. Yo lo veo Se bien. ve También muy veo súper borroso. bien. Nosotros Desde mi también lo vemos celular bien. se ve bien, pero desde el computador se ve muy borroso. sí, El de pronto. computador en la parte mía está Yo lo bien. estoy viendo desde el computador muy bien. Ok, Yo perfecto. también. Sí, a veces hay que mirar la conexión, si están por red Wi-Fi, tratar de estar en una buena ubicación para que de esa manera no vayan a tener ahí el conveniente. De todos modos, vamos a ir compartiendo. Les voy a ir explicando, obviamente, lo que de pronto no se vea. Igual yo trato de dar el mayor detalle posible en esa parte, no se preocupen. Vamos a ir ¿Usted en mirando Barranquilla? entonces. Profe, ¿usted está en Dígame. Barranquilla? ¿Usted está en Barranquilla? Sí, señor, así es. Ah, bueno. Mucho calor, ¿no? Bueno, el suficiente por el día de hoy. Hay que reconocer. Ah, bueno. Ok, perfecto. Bueno, les decía, también vamos a ver los pronombres demostrativos, avanzando un poquito en la parte de los pronombres que se las he, bueno, he ido comentando durante las actividades del curso y vamos a estar dando un repaso sobre el uso del there is y there are para indicar la existencia de las cosas. Muy bien, vamos a avanzar en esta parte y lo primero que vamos a ver es la parte de las secciones de la casa, las partes del hogar, los muebles. Vamos a tener ahí un poquito de vocabulario. Obviamente es una sección, como muchas que hemos visto en este nivel, bastante amplias, pero al mismo tiempo hay que dedicarles algo de tiempo, tratar de tener un poquito de vocabulario de base en esa parte que nos pueda ayudar justamente para que sea mucho más fácil expresar y describir lo que nos rodea. Vamos a ir avanzando en esta parte y empezamos en lo que es el vocabulario relacionado con las partes de la casa. Obviamente
mirando. Hay mucho mayor vocabulario que este, eso sí hay que reconocerlo, pero para ir mirando las cosas relacionadas vamos a tener en cuenta esta sección. Muy bien, entre algunas de las partes de la casa que tenemos vamos a encontrar bathroom, por ejemplo, que es el baño. Vamos a tener attic, el ático para aquellos que de pronto lo tengan en esa parte. Bedroom, si es la habitación. Entre las cosas que podemos agregar, si se necesita, por ejemplo, aparece la palabra terrace. Usualmente terrace se traduce al español como terraza, pero hay que tener mucho cuidado. En algunos lugares, terraza se refiere a un lugar que está al frente y en la parte inferior de la casa, dando hacia la calle. En otros lugares, terrace se refiere, o terraza pues se refiere a un lugar en alto, lo que llaman azotea. Entonces hay que tener ahí un poquito de contexto. Terrace usualmente se puede referir a alguno de estos dos lugares, también depende de la región, pero es un lugar abierto con algún tipo de división que obviamente lo diferencia del resto. Muchas veces lo conseguimos en lugares altos. Eso también hace referencia en esa parte. Muy bien. Tenemos en la parte inferior kitchen, la cocina. Vamos a ver también dining room. Para ese caso, en el comedor. Y el living room es la sala. Son parecidos allí. Para ir considerando esa parte, door, obviamente la puerta. Si se necesita de pronto en algún momento, vamos a poder utilizar stairs. Vamos a colocarlo acá de ladito. Las escaleras. Allí agregamos una palabra más si de pronto lo necesitan explicar en el vocabulario. Si necesitan hablar de un patio, puede ser usualmente backyard, para referirnos al patio trasero, a esa sección posterior que está abierta en la casa. Garden si es jardín o backyard si es más bien un espacio abierto. Entonces, para tener allí como que el vocabulario de base que usualmente referiremos cuando hablamos del hogar. Entonces, allí para ponerlo a consideración de ustedes, obviamente, como siempre, que me han pasado algunos casos, si queda faltando vocabulario, si necesitan describir algo y no están claros con eso, tratar de averiguar, sea preguntándome directamente en el curso o en el grupo también, compartiendo con los compañeros la información o directamente consultando en línea. Ya anteriormente les había compartido pues algunas sugerencias en esa parte para que ustedes tengan la mayor claridad en este sentido. Entonces, espero que lo puedan tener en cuenta para que sea obviamente mucho más fácil su aprendizaje y que puedan mandar las evidencias completas. Algunos a veces han mandado algunas cosas faltando ciertos detalles y es mejor antes de enviar la evidencia, si no la pueden hacer completa, repasar el material o preguntar para saber si de pronto hay algún punto en el que hay que enfatizar más o algo que se pueda agregar para que ustedes completen obviamente su participación. Porque a la final lo más importante en el curso es que ustedes vayan desarrollando esa capacidad de expresarse en inglés. Ok, perfecto. Entonces vamos a ir viendo. Acá nos van a mostrar algunas descripciones de distintas partes de la casa. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la cocina, vamos a tener allí algunas palabras. Vamos a irlo viendo de arriba hacia abajo para que sea más fácil. Tenemos light, la luz. Podemos allí tener una luz. Obviamente, si se quiere especificar, puede ser lamp. Depende ya en cada situación. Cada uno sabrá lo que vaya a colocar en ese caso. Tenemos a la derecha fridge o freezer. Son dos palabras, cualquiera de las dos, para el refrigerador. Fridge
es más británica, freezer es un poquito más de inglés americano. Sí, así como pasa en el español, también las distintas regiones tienen sus palabras, pero tratando como de explicar allí la diferencia. Vamos a encontrar en el medio cupboards, las alacenas que tenemos allí, y microwave, también el microondas, para quienes lo tengan en casa. Tenemos kettle, hay un poquito más abajito la tetera en esa parte. Vamos a encontrar toaster, la tostadora. Tenemos tea towel, si tienen necesidad de algún tipo de toallita, paño que tengan allí en la cocina. Vamos a ir mirando ahí un poco a la derecha, sink, el lavaplatos. Y pot plant, si tienen alguna planta en maceta, esa también es una posibilidad. A veces no hay mucho espacio, especialmente en los apartamentos. Y bueno, la cocina es un buen lugar para que la planta reciba humedad. Tenemos drawers, las gavetas. Tenemos cooker. Cooker usualmente para la estufa. Para ponerlo allí en términos general. Puede haber, y podemos agregar allí un par de palabras. Puede haber stove. Para hablar solamente de lo que es la parte superior de donde cocinamos, y oven para el horno, si solamente tiene el horno y quieren especificar al respecto. Pero cooker es una palabra un poco más general en ese caso. Todo depende de lo que tengan en su hogar, claro está. Vamos a encontrar washing machine si necesitan la lavadora. Profe, pero la lavadora no está en la cocina. Bueno, depende del lugar. Además que sé que no todo el mundo tiene cuarto de lavado. Algunas casas tienen la lavadora en el patio. Depende. Cada configuración es única, pero bueno, normalmente es un objeto bastante único en su categoría. Entonces, sí sé que en algunos apartamentos está en la cocina o junto a ella para, bueno, facilitar la conexión de agua. Es también una opción. Vamos a ir mirando más hacia el centro. Encontramos chair, las sillas si se necesita. Table, que es la mesa. Encima de la mesa encontramos fruit bowl, un tazón de frutas. Y abajo encontramos tablecloth, el mantel. Literalmente sería tela de mesa o trapo de mesa. Bueno, tiene todo el sentido del caso. Y floor, que es el piso. Sí, obviamente tienen que tener piso. Muy bien, vamos a ir avanzando aquí hacia la siguiente diapositiva. Y en esta nos encontramos con la sala. Aquí vamos a tener la descripción. Tenemos en la derecha curtains, las cortinas, bastante comunes en nuestros hogares. Vamos a encontrar television. Usualmente el centro de la sala suele ser la televisión y todo va alrededor de ella. A la izquierda encontramos bookshelf. Creo que se escapó una R allí. Bookshelf para indicar la repisa que tenemos allí, en este caso de libros. Vamos a agregar el término. Un poquito allí de corrección a esa parte para que ustedes lo puedan observar. Junto a las cortinas tenemos picture, el cuadro, y window, la ventana, claro que sí. La mayoría de salas suelen tenerla. Vamos a encontrar cushions and sofa, nuevamente abajo en la izquierda para los cojines y el sofá. Aparte de cushions, de sofa, pueden encontrar couch. Usualmente para el sillón, aquel que es, bueno, abullonado a la manera de el sofá, pero que es solamente para una persona. Entonces dejamos ese término allí. Tenemos acá la lámpara coffee table, si tienen la mesita de café o mesita de centro. Vamos a encontrar chair nuevamente, si se necesita. Ahí está la silla. Muy bien, allí agregamos un poquito de los términos que ya hemos venido viendo. Y vamos a tener en la siguiente la habitación. En la habitación encontramos arriba, aparte del light que ya la habíamos visto, encontramos ceiling,
que sería el cielo raso, aquella protección que ponemos para no observar directamente el techo. Dependiendo del lugar, puede ser en zinc, puede ser en cartón, puede ser en icopor, cualquier otro material. Hay distintas variantes, depende del lugar. Vamos a encontrar, bueno, a la izquierda tenemos window, ya lo habíamos visto, box, si necesitan libros, curtains, claro que sí, las cortinas, computer, el computador, que no aparece listado, pero bueno, también hace parte de lo que a veces hay en una habitación. Si no está en la sala, haciendo un segundo espacio aparte del televisor, está en la habitación. Eso es bastante fijo en nuestros hogares. Vamos a encontrar en el medio wardrobe, allí donde tenemos nuestra ropa. A veces van a utilizar otros términos, pero el más común es ese. Tenemos a poster ahí en la pared. Tenemos shelf, nuevamente la repisa. En la camita encontramos teddy bear, teddy, si quieren para ponerlo un poquito más breve, con el osito de peluche que aparece allí. Vamos a ir viendo, ya que estamos allí en la de la cama, encontramos pillow, que es la almohada. Vamos a tener bed, que es la cama. Vamos a encontrar allí duvet, que es la sábana con lo que cubrimos directamente. A veces se utiliza blanket si se necesita el caso. Vamos a agregarlo aquí en el vocabulario. Son términos más o menos similares allí en esa parte, entonces para que lo tengan en cuenta. Abajo tenemos bowl, si llega a ser necesario. Carpet para la alfombra. La tenemos aquí. Vamos a encontrar train, un trencito. Vamos a tener toys. Allí pueden utilizar una combinación de términos si llega a ser necesario de pronto en algún caso. Por ejemplo, si necesitan especificar que es un tren de juguete, pueden utilizar a toy train. Si necesitan indicar que es un auto de juguete, a toy car en todo momento. Para esa parte les recuerdo, haciendo un poquito de memoria allí con lo que ya habíamos tenido anteriormente, vamos a recordar que las características siempre van a estar antes del objeto del que vamos a hablar. Si, por ejemplo, van a decir un auto de juguete, ¿qué tipo de objeto es? Es un auto. ¿De qué característica? Que es de juguete. Entonces, juguete en ese caso sería una característica y auto sería el objeto del que estamos hablando. Entonces sería toy car para que la característica vaya antes del objeto. Las características van a ser siempre de esa manera. Si yo digo, por decir algo, un auto azul de juguete, entonces digo, vamos a colocarlo acá, a blue toy car, para ir sumando características. Y así si voy agregando más palabras, si por decir algo, necesito decir un auto grande y azul de juguete. Perdón, profesor. ¿Sí? Acá las características vendrían a ser el sustantivo, Las características serían los adjetivos. adjetivos. Ah, ok, muchas gracias. Aunque también ciertas palabras, así como por ejemplo usamos juguete para decir un juguete, también podemos utilizar la palabra juguete para decir una característica. Un auto de juguete, en ese caso decir de juguete es una característica del auto. Entonces, todas esas palabras que van sumando características las voy a ir colocando antes del objeto. Lo mismo aplica para personas. Si en algún momento debo describir las personas, nosotros estuvimos viendo eso anteriormente. Las características las coloco allí inmediatamente antes de la persona. En este caso, pues bueno, aplicarla un poquito más para objetos. Bueno, vamos a ir avanzando acá para la siguiente sección.
tenemos el baño. Vamos a agregarle allí algunas palabritas. Vamos a encontrar, por ejemplo, arriba tenemos toilet rolls, los rollos de papel. Siempre me ha llamado la atención allí la palabra toilet viene un poquito del francés. De hecho, en Venezuela le dicen papel toilette por la pronunciación en francés de esa misma palabra. ¿Qué más tenemos en este baño? Vamos a mirar. Tenemos window, la ventana, cupboard. Tenemos también hay una repisa, curtains, que ya la habíamos visto. Shelf también. En los baños solemos tener alguna repisa para el jabón, el champú. En el medio tenemos towel, la toalla, claro que sí. En la izquierda encontramos mirror, el espejo. Vamos a encontrar toothbrush, el cepillo de dientes. Taps, el grifo. Y sink para el lavamanos. Esa palabra la utilizamos mucho en lavaplatos, lavamanos. Es similar. En algunos lugares se utiliza wash basin. Permítanme lo escribo acá. Para hacer referencia al lavamanos. También es una posibilidad en esta parte. A toilet brush, si necesitan un cepillo, pero de los de limpiar el baño, el sanitario y demás. En la pared tenemos en todo el medio tiles, si necesitan hablar de el azulejo o baldosas que estén pegadas a la pared. Laundry basket, para hablar de la cesta donde colocamos la ropa. Algunos lo tienen en el cuarto, otros en el baño, ya eso dependerá. Tenemos un tapete en la parte de abajo que es mat. Y una palabra que me interesa mucho que tengo en cuenta, tenemos bath. Tenemos la palabra bath como sustantivo, usualmente se refiere a la bañera como tal. Por eso es que en el vocabulario que vamos a estar teniendo en las actividades, usualmente cuando hablamos de bañarse, usualmente nos referimos a take a bath, o si es ducha, que sea shower, será take a shower. Entonces, recuerden en ese caso, tener en cuenta eso. Sí, porque generalmente nosotros no tenemos bañera sino ducha, ¿verdad? Es lo más común. Entonces, para nosotros puede ser más común take a shower y no take a bath. En inglés van a encontrar algunos en el diccionario la palabra bath. Bath como verbo significa bañar en el sentido de bañar a alguien más o bañar la mascota, por ejemplo, etcétera. Se puede decirse que uno se baña a uno mismo, pero en realidad no es un término común. Entonces, por favor, a tener en cuenta en esa parte. Y en cuanto a bañarse, es decir, take a shower. Ducharse sería la traducción en ese caso, como lo veníamos viendo allí en esta parte. Entonces, para que mantengan allí el término en cuestión. Sé que algunos obviamente se apoyan más en el diccionario, pero es bueno saber darle el correcto uso. Muy bien, después vamos a tener el vocabulario sobre lugares del barrio y ampliando un poquito, saliendo de la casa. Vamos a tener aquí una pequeña conversación en esa parte, donde van a estar hablando sobre los distintos lugares que vamos a conseguir en el barrio. Vamos a ir mirando en la parte de arriba, tenemos ahí algunas calles, vamos a encontrar park, el parque, claro que sí. Tenemos restaurant, si tienen el restaurante. A drugstore, una droguería o farmacia, como quieran. En inglés también hay, aparte de drugstore, hay pharmacy. Suelen ser más grandes, pero es la misma terminología. A news agent, si consiguen un local o tienda que se refiera normalmente a periódicos, revistas y demás. Ya hoy en día no son tan comunes, pero en algunos lugares se consiguen. Al library, si necesitan una biblioteca, allí la van a tener. Tenemos en la segunda línea acá, parking, lugar para parqueo. Puede haber parking lot, si es de pronto solo un espacio abierto. Shopping mall o simplemente mall para el centro comercial. En inglés, cuando uno va a hacer las compras, siempre dice go shopping para ese caso. Tenemos gym, el gimnasio. Y tenemos school, la escuela, en esta línea. Abajo a la izquierda tenemos bus stop,
Depende si en su ciudad lo hay. La parada de buses, a veces bus station, si es estilo Transmilenio o Transmetro, etcétera. Bueno, allí van a tener la referencia. Gas station para la estación de servicio de combustible, la bomba, decimos nosotros en algunos lugares, de combustible. A café, café como tal en inglés se utiliza usualmente para la cafetería. Ya saben que coffee es la bebida y por cierto, brown es el color. En inglés no se dice coffee color, por favor. Ya algunos lo he visto utilizando. Yo sé que nosotros en español decimos color café. Nosotros somos cafeteros, ya eso es diferente. Aprovecho para consultarle Sí, algo. dígamelo. Usted nos habló ahora sobre la diferencia entre coffee y color y coffee de cafetería, Sí. pero no me quedó claro. Lo que pasa es que nosotros en español utilizamos a veces, bueno, para mirar tanta cosa, hemos hablado del color de todo esto. La palabra café por sí sola, así como aparece allí en el centro del mapita, usualmente se utiliza en inglés para referirse al lugar, a la cafetería. ¿Ok? Entonces, si encuentran en inglés a café, se refiere es al lugar donde uno va a comer, a tomarse un café. Mientras que coffee se refiere directamente a la bebida. Entonces, allí como para hacer un poquito de diferenciación entre ambos términos. Lo otro sería, profesor, como yo lo entendí, Sí. es que nosotros acá en Colombia le sacamos nombre a los colores. Por ejemplo, nosotros decimos púrpura, morado clarito, morado oscuro, el verde mariposa, el amarillo sol. Entonces, si los colores no son esos, son amarillos, marrón, violeta, naranja, pero nosotros a todos le sacamos colores. Entonces, Sí. creo que era lo que usted se refería, Ah, ¿cierto? también, claro, haciendo referencia al color. Sí, en todos los idiomas, obviamente hay toda una referencia al respecto de eso. Lo que ocurre es que en el caso específico del inglés, el café no es un objeto, digamos, típico o característico del idioma de los países donde se habla inglés, que sí es característico de nosotros y por eso nosotros le decimos color café al marrón, mientras que ellos no dicen coffee color porque no es costumbre para ellos el café, todo es cuestión de estilo. Por decir algo, nosotros hablamos cuando el azul es oscuro de azul marino. En inglés se dice navy blue. Navy se refiere a la armada, a la marina. Entonces, bueno, va por ahí por lo menos la expresión. Entonces, todo depende como más que nada de las regiones, de cómo se utiliza, pero entonces como para aclarar allí que digamos que se puede llegar a entender, sí, porque la persona se imagina, si le digo así, que el café es más o menos de ese color, aunque en realidad si él lo ha visto solo como bebida, pues pensará que es algo como un negro o demás, depende. Entonces, utilizar brown para que tengan la claridad en esa parte. Muy bien, vamos a ver qué otros lugares teníamos acá a la derecha. Hablábamos de cinema, el cine, si lo hay por separado o dentro de un centro comercial, bar. En inglés, a lo británico, vamos a encontrar más bien, en este caso, pub, es más común. Y para colocar en esa parte el término, vamos a tener también supermarket o simplemente market, depende del caso, si es mercado, supermercado. Bakery para la panadería. Por supuesto que sí. ¿Qué tenemos por acá? Bank, el banco. Post office, bueno, nosotros no tenemos propiamente eso desde hace años, la oficina de correos, oficina postal. Nosotros en Colombia tenemos ese negocio, digamos, casi que totalmente privatizado. De hecho, el Estado tiene su empresa que es 427, pero en realidad 472, perdón, ya iban mezclando los números. Pero igual es más común trabajar con empresas privadas, la parte de envío de cartas, mensajería y demás, aunque en realidad ya es muy poco lo que se envían cartas, por ejemplo, en físico. Han ido cambiando los tiempos. Muy bien, eso como para ver un poquito allí el vocabulario que pudiéramos tener en general de lugares de la ciudad.
haciendo siempre la aclaración que me gusta en ese punto, hay ciertas cosas que no tienen traducción. Por ejemplo, hay cosas que son muy de nosotros. Profe, que como digo, un negocio de venta de llamadas, un minutero, en algunos lugares le dicen SAI. Eso no lo hay en países de habla inglesa. Mi referencia más cercana, que es la de Estados Unidos, usualmente los teléfonos funcionan únicamente si tienen saldo. Es decir, la persona normalmente tiene un plan y si no tiene un plan lo compra prepagado, pero prepagado no se recarga, sino que normalmente son teléfonos que se compran o se paga cierto valor y se llama a pedir un saldo adicional pagado con la tarjeta en caso de que se quiera utilizar más, o muchas veces son teléfonos descartables y se compra uno nuevo. Eso también es una de las posibilidades que tienen. Nosotros en Colombia sí estamos pendientes que si el paquetico de datos, de minutos, bueno, o de llamar desde otro lugar a la otra persona. Son cosas muy culturales que a veces para, digamos, tenerle una traducción no son tan sencillos. Otra que de pronto sería bueno como dejar acá en anotación, por ejemplo, algunos lo preguntan por la miscelánea. Tenemos en las ciudades este lugar donde venden artículos de papelería, de decoración, incluye en algunos lugares venta de ropa, calzados, perfumes, etcétera. Tenemos ese pequeño lugar de barrio que tiene un poquito de cada cosa. De pronto el término más cercano puede ser stationery, que es como lo más cercano, ese tipo de lugar donde compramos cosas para regalos, papelería y demás, o para tener ahí un poquito de aproximación porque no siempre sale en los diccionarios esa palabra. La otra palabra que tenemos muy colombiana, por cierto, que sería la cacharrería, que es el lugar donde conseguimos más bien de pronto artículos para el hogar, cosas económicas y demás. Usualmente el término más cercano que conozco en inglés y me gusta siempre compartirlo para que tengan una aproximación a dollar store, porque es una tienda económica usualmente. Entonces, bueno, es como el término más cercano. De hecho, en Colombia conocemos Dollar City, que es, hay algunas tiendas en algunos lugares del país. Entonces, como para tener allí la referenciación a ese sitio que vende también de todo un poco, pero que es un poco más amplio en opciones que de pronto una miscelánea. Entonces, por agregar algunos términos muy de nosotros allí al vocabulario y que no salen en los libros, cosas que pasan. Muy bien, bueno, siempre me gusta compartir un poquito más allí de lo que tenemos en el material. Vamos a ir cambiándolo aquí un momentico. Falta también como la iglesia. Oh, the church. Sí, esa sí la podemos dejar anotada aquí al ladito para que lo tengan aquellos que de pronto lo quieran utilizar. Church, allí queda para que esté a la mano. Muy bien, viendo acá el vocabulario tenemos la parte de cómo dar indicaciones. Vamos a tener allí en cuenta, por ejemplo, que podemos utilizar where para preguntar por algún lugar. Where is the supermarket? ¿Dónde está el supermercado? Is there a post office near here? ¿Hay una oficina postal cerca de aquí? En ese caso utilizamos is there. Cambiamos allí de posición las palabras para preguntar si hay algo. O si necesitan indicaciones o guías, entonces sería how do I get to the bank? Por ejemplo, ¿cómo llego al banco? Allí van a tener esas opciones de preguntas si en algún momento necesitan hacerlo. Y vamos a encontrar algunas expresiones que se pueden utilizar en ese caso para dar justamente esas indicaciones. A veces, sí. A veces vamos a encontrar, por ejemplo, across the street. Sí, por si acaso no vamos a encontrar allá en la casa del árbol de mango. No, esa no es. No, tampoco. Pero sí mirar algunas expresiones. Bien, across the street cuando está al frente, al otro lado de la calle. Across the street. Sí. Vamos a encontrar también, por ejemplo, on the corner of, en la esquina de, y como en inglés es más común que las calles tengan nombres, se van a dar los nombres de las calles. Nosotros también lo podemos referenciar. Recomendación muy personal. La palabra calle en inglés se traduce como street, pero
normalmente se refiere en inglés a todo tipo de calle, no necesariamente aquellas que siguen un sentido particular, como es opuesto a las carreras en español. Entonces es más común, y eso lo he escuchado de los extranjeros que vienen acá, utilizar calle y carrera, tal cual en inglés, obviamente con su pronunciación, pero y con los números en inglés para dar la especificación de que estamos hablando de un tipo de calle de las que nosotros tenemos. Entonces puede ser on the corner of calle 56 and carrera 11, por ejemplo. Una opción. Vamos a encontrar turn left, girar a la izquierda. Vamos a encontrar abajito, aparece a la izquierda, por cierto, turn right, ir a la derecha. También tenemos las opciones. Y del lado derecho tenemos take the second left o take the second right para que sea la segunda izquierda, la segunda derecha. Para aquellos que dicen ahí en la esquina, bueno, esa no es, sino en la otra. Bueno, ahí está la opción, el equivalente en inglés. Tomar la segunda calle a la derecha o la segunda a la izquierda según necesite. En el medio, en la parte de abajo, tenemos down the street, bajando por la calle. También pueden encontrar a veces go straight como indicación. También otra opción en ese caso. Siempre se me marca, hay algo ahí que está pendiente de abrir. You can go straight para ir derecho por una calle. A veces vamos a encontrar next to, al lado de algo. También es una opción en ese caso. Muy bien, avanzamos acá. Profesor, perdón, y acabemos bajando la calle, ¿cómo se diría subiendo la calle? Oh, puede decir también up the street. Aunque en realidad muchas veces decimos subiendo o bajando solo por referencia. Por ejemplo, en mi caso particular, en Barranquilla, es muy común decir subiendo cuando las personas van hacia el norte y bajando cuando van al sur. A pesar de que la ciudad es mayormente plana, pero bueno, son como puntos de referencia también. Por eso daba la opción de decir go straight para ir derecho por una calle sin que necesariamente de pronto sea subiendo o bajando en el sentido de la altura. Esas Ok. opciones también pasan. Cuestión de términos. Bueno, si les toca en ciudades como de pronto Manizales, sí que hay calles que van hacia arriba. Bien, lo que explicaba ahorita lo van a encontrar aquí también referenciado. Ustedes lo irán leyendo. Cuando se habla de on the corner of en inglés, les van a dar siempre la referencia de dos calles, avenidas, bulevares, una combinación de las anteriores, según como venga el caso, para que ustedes vayan a indicar precisamente qué pareja de calles o qué combinación de calles es la que está siendo referida en ese caso. Entonces siempre se va a tener obviamente la calle o las dos calles más cercanas que haya en el caso. Después de eso van a encontrar un diálogo donde van a utilizar allí algunas indicaciones. Ustedes pueden ir combinando las expresiones para indicar dónde está la ubicación. Ya creo que es una cuestión de un ejercicio mental, no todo el mundo lo hace. Algunas personas la tienen más fácil que otras, como para explicar dónde quedan las cosas. Es una cuestión como de ir pensándolo para que tengan la explicación más relacionada. Ahora, para hablar de la ubicación precisa de un lugar, también encontramos ciertas preposiciones que nos pueden ayudar. En esa parte tenemos acá above para decir que algo está sobre o encima en un lugar, si hay la referencia allí en ese caso. Tenemos behind, cuando algo está detrás. También nos pasa allá detrás de ese lugar. Tenemos between, por cierto, puede ser entre dos lugares. Vamos a encontrar in cuando está dentro o adentro de un lugar. También puede haber inside, cuando es necesario cruzar una puerta y hay varios lugares, también puede ser una posibilidad. Vamos a agregarlo acá. Si de pronto se llega a necesitar. Tenemos allí inside, también es una opción para este caso. Hacia adentro de un lugar, cuando tiene que entrar necesariamente. O in cuando queremos decir que está adentro. Bien, in front of cuando está al frente. Usualmente se diferencia de across from porque across se refiere al otro lado de la calle, in front
es cuando están frente con frente, si no hay nada de por medio, de pronto nada que necesite cruzar, solo una plaza, un callejón, demás. Aquí está la opción. Next to, para aquellas cosas que están más cerca, allí al ladito, cerca, próximo, depende. On, cuando algo está encima o está en un lugar abierto, como por ejemplo on a park, si es un parque abierto. On the beach, también, en la playa. Vamos a encontrar on the left y on the right para la izquierda y la derecha, y vamos a encontrar under para algo que esté debajo. Cuestiones de niveles allí en este caso. Muy bien. Vamos a limpiar acá. Profe, Ahí queda. disculpe, una preguntita, profesor. Claro. Buenos días. Buenos días. En la ficha anterior, ¿la puede poner un momentito, por favor? ¿Cuál sería la de? Justamente la anterior, esa, donde dice above, es encima o sobre algo, pero Sobre hay algo. una que dice on. On Sí. es, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno. Above es como arriba de o cómo es. Exacto. Si hablamos de pisos o niveles, usualmente utilizaremos above para indicar que está más arriba en nivel con respecto a otra cosa. ¿Sí? Por decir algo, the gym is above the bakery. El gimnasio está arriba de la panadería, es decir, está en un segundo piso, por decir algo. Si utilizamos on, se refiere a que está sobre algo, encima de algo, directamente en contacto. Como la famosa frase, the book is on the table, el libro está en la mesa. Entonces, listo. la referenciación en esa parte. Claro. Muchas gracias. Profesor, y entonces, Sí. siguiendo este orden, ¿cómo sería abajo? O sea, por ejemplo, under está tocando o no está tocando. Bueno, ya en el caso de under sí es más general, simplemente debajo. Sí, más general. Hay below si se necesita. Si de pronto hay cierta distancia, también puede utilizarse. ¿Lo puedes escribir, por favor, profe? Gracias. Claro que sí, vamos a agregarlo por acá. Permítanme. Si necesitan below, vamos agregando el vocabulario, que para eso está la cuestión. Bien, vamos a ir mirando acá. En esta parte tenemos los demostrativos. Ya hemos visto pronombres personales, posesivos, directos e indirectos. Y ahora, bueno, agregamos los demostrativos simplemente para indicar ubicación, distancia y cantidad, en ese caso, de manera un poco más general. En español es difícil porque a más de uno lo he escuchado decir, ¿cuál quieres? ¿Este o este? Dicen la palabra este 2 veces. Pero bueno, en inglés vamos a encontrar para cosas en singular, this para lo que está más cerca y that para lo que está más lejos. Ok. Vamos a encontrar también en plural, tenemos these para los que están más cerca, estos aquí, y those para los que están un poco más lejos. Es de notar que entre estas palabras no hay diferencia de masculino o femenino, no se tiene diferenciación en esa parte. El inglés es muy neutro en ese sentido de palabras, a menos que el pronombre específicamente utilice masculino o femenino, entonces no hay que complicarse mucho en esa parte de la descripción. Sí vamos a encontrar algunas expresiones que podemos mirar allí con ejemplos para decir, this house is beautiful, esta casa es bonita, o that house is beautiful, esa casa es bonita. ¿Qué tan cerca es cerca y qué tan lejos es lejos para utilizar una u otra palabra? Va muy en el contexto. These books are great, estos libros son buenísimos. Those books are great, esos libros son buenísimos. Cuestión de gusto de cada quien en esa parte. Muy bien, el otro tema que tenemos acá por repasar, vamos a utilizar there is y there are para indicar los lugares que hay en una ciudad. Muchas veces hablamos de haber, muchas veces hablamos de tener, depende el término que vayan a necesitar, pero usualmente utilizaremos there is para indicar que hay una cosa, usualmente seguido de la preposición a, porque hay un o una de algo. There is a book, hay un libro. There are books, hay varios libros en ese caso. También podemos hablar de lo que no hay. Si, por ejemplo, son lugares en el barrio. Oh, in my neighborhood
There is not a bus stop. No hay paradas de buses. No es común. Entonces allí lo podemos decir. O si queremos hablar en general. Oh, there are no taxis. Por ejemplo, no hay taxis en el lugar. Bueno, en algunos barrios llegan, en otros no. Depende de la ciudad, del lugar donde estén. Allí lo podemos observar. E interrogativo, como decíamos, utilizamos is there o are there para preguntar si hay algo en un lugar específicamente. Are there churches in your neighborhood? ¿Hay iglesias en tu barrio? Lo podemos preguntar también de esa forma. Y aquí vamos a tener unos ejemplos. En este caso, para la imagen que tenemos de referencia, podemos ver que there is a table. Hay una mesa. There are chairs. Hay sillas. There are cups. Hay unas tazas allí en la mesa, por cierto. And there is no sofa. Definitivamente no hay sofá en ese lugar. Así como para ver un poquito lo que es la parte de este tema. Muy bien, vamos a pasar allí a las distintas secciones que tenemos acá en este material. Para la contextualización, que ya hemos extendido un poquito el tiempo el día de hoy, vamos a tener dos secciones. La primera nos va a mostrar algunas descripciones sobre algunas casas. Ustedes las pueden leer y en el botón play que aparece aquí a la derecha pueden escuchar justamente esos ejercicios. La contextualización 2 les va a dar una conversación sobre dos personas que están hablando al respecto de un barrio. También lo pueden leer, también lo pueden escuchar. Aquí van a tener el botón. Recuerden que esta clase de ejercicio ustedes las pueden repetir las veces que lo necesiten. En la parte de comprehension vamos a encontrar dos ejercicios, justamente uno para cada una de las situaciones que acabamos de ver. En la comprehension vamos a leer algunas frases y vamos a relacionarlas con los tres personajes que vimos ahorita, colocando la inicial del nombre que aplica a cada una de ellas. Podemos volver a contextualization si de pronto no nos quedó claro qué aplica a cada persona. En la comprensión 2 va a ser sobre la segunda conversación que vimos. Van a marcar true or false, verdadero o falso, para cada una de las frases que aparecen aquí, si aplican o no a lo que vimos en la conversación. Para la práctica 1 vamos a tener 3 ejercicios. En el primero de ellos vamos a encontrar algunos objetos y ustedes van a llevar hacia acá los que ustedes consideren que aplican a la imagen. Hay 6. De ellos hay 3 que se aplicarían, creo. Hay que mirar allí. Y 3 que directamente no. Eso para cada una de las opciones que van a ir viendo en las distintas partes de la casa. El ejercicio B, por su parte, nos va a mostrar allí una conversación pequeña sobre un apartamento y vamos a completar justamente con there is, there are, o si es pregunta, is there, are there, depende cómo venga el caso, y hacer la descripción de lo que hay y de lo que no hay en ese apartamento. Para la parte C de esta práctica vamos a tener una descripción de una casa y vamos a tener arriba algunas palabras de vocabulario, de cosas que podemos encontrar dentro de esta casa y también el uso del there is y there are, colocarlo donde corresponda en la conversación. La práctica 2 nos deja 4 ejercicios. El primero de ellos va a ser para relacionar definiciones de lugares con las palabras. Ya el primero nos regalaron. Si decimos there are usually children playing in this place, hay niños jugando en ese lugar, eso es un parque, entonces seleccionamos la B. Asimismo, en cada una de ellas van a ir leyendo las distintas definiciones y van a ir diciendo a qué letra consideran que corresponde cada uno de ellos. El siguiente ejercicio que vamos a encontrar allí va a ir relacionado con el mapa que ya vimos, los lugares que aparecen allí. Es el mismo siempre de referencia, por si acaso. Aquí aparece el botoncito See Map, si necesitan de pronto referenciarse nuevamente. Y van a ir agregando las preposiciones del lugar. El cine está detrás, enfrente, al lado de la estación de policía, depende. Allí miramos y completamos con la palabra que consideremos que completa la frase para esa descripción en particular.
En la parte C tenemos de nuevo el mapa. Esta vez nos van a dar unas indicaciones. Vamos a iniciar siempre desde ese puntico que está marcado con la flecha que dice You are here. Y de allí vamos a seguir las indicaciones para ver a qué lugar llegamos. En cada una de las opciones ustedes seleccionarán de los 5 lugares que aparecen a la derecha a cuál lugar se llega con esas indicaciones que aparecen allí. En el ejercicio D van a mirar una imagen y completar con los demostrativos this, that, these, those. Vamos a ver si lo cargamos aquí. Estoy viendo que ya demoró un poquito. No sé qué habrá pasado, pero siempre tengo la referencia con el material descargable para casos así. Bien, aquí vamos a ir Profesor, viendo. perdone que lo interrumpa. Profesor Alfonso Diga. Lozano, esta reunión, esta charla, ¿queda grabada? Sí, señor, claro que sí. Como explicábamos Hijo. hace un ratico, vamos a mostrarlo un momento para que nuevamente quede la referencia para ustedes. ¿Cómo Aquí en el buscarla? contenido del curso, en la carpeta Web Conference Recordings, van a encontrar las grabaciones de todas las sesiones que vamos viendo. ¿Ok? Ok. Web Conference. Sí. Recordings. Claro Ok. que sí. Thank Ok. you. Quite welcome. En este caso tenemos la pronunciation practice. En esta parte vamos a tener 4 ejercicios. El primero de ellos va a estar relacionado con sonidos de vocal. I como en library, E como en sofa, R como en toaster. Ahí van a poder escuchar las palabras. Hagan clic en el botoncito. Traten de escuchar bien esos sonidos de vocal. Y posteriormente pasamos a observar justamente distintas palabras que tienen estos sonidos. Vamos a escuchar cada una de ellas y luego la vamos a llevar a la columna que corresponda según consideremos cuál es el sonido que estamos escuchando en cada caso. Para el segundo ejercicio de la pronunciation practice vamos a tener sonidos de consonante, P como en plate, B como en bath, T como en station, D como en stadium. A veces el sonido de la T y la D se confunde mucho, a veces el de la P y la B, depende cómo se pronuncien en inglés. Igual lo vamos a escuchar. Este es un poquito más práctico, siendo que lo estamos observando, pero traten de hacer énfasis en cómo suenan estas consonantes, que a veces no suenan tan fuerte como en español, y sea mucho más fácil de organizarlas en las categorías que correspondan. El ejercicio C es sobre entonación, palabras que se entonan al principio. Esto he colocado a varios en las retroalimentaciones. Ojo con la entonación. Allí está el caso. Palabras de 2, 3 y 4 sílabas que se entonan al principio. Como tal las vamos a escuchar y la vamos a organizar. El ejercicio de ella, ustedes saben, el último siempre escuchar las frases. Pueden grabarlas si desean para comparar su voz con lo que allí aparece. Hecho como en la última de esta sección. Y en la parte de las evidencias, como siempre, tenemos 4 de ellas. La primera va a ser un foro. Aquellos que ya han pasado por la sección de foros lo conocen, My Ideal Home, donde vamos a estar hablando sobre cuál es nuestro hogar ideal. Allí tienen algunas instrucciones, te las pueden descargar para tener un poquito más de ideas al respecto. Profe, tengo una pregunta sobre esa evidencia del foro. Sí. Yo ya lo envié, sí, pero entonces dice que tengo que elegir a un compañero de los que están en el foro y hacer 2 preguntas. Sí, claro. De su de las casa ideal. participaciones de los compañeros, claro. Ah, no elija cualquiera. Sí, claro. Ah, listo, por ese lado, listo. Perfecto. Bien, la actividad interactiva que es My City, ya ustedes la mirarán en línea. Vamos a tratar de verla allí unos segunditos, que ya el tiempo ha avanzado bastante. En esta van a tener allí algunas indicaciones donde ustedes van a ir viendo instrucciones y basados en esas instrucciones van a ir seleccionando a qué lugar hacer referencia en la ciudad. Lean bien la indicación. Aquí le dan, por ejemplo, una esquina de 2 calles, mirar cuál de los lugares de la ciudad es al que se refiere y lo vamos haciendo clic para seleccionarlo. De esa manera se desarrolla esa actividad interactiva. Tenemos The Perfect Neighborhood for each person. Aquí van a descargar un archivo donde van a tener
2 ejercicios, el primero de los cuales es sobre justamente completar la frase utilizando el vocabulario de las partes de la casa. Y en la segunda van a tener algunas descripciones de barrios y en ellas van a seleccionar cuál barrio corresponde o es mejor para cada una de las personas que aparece en ese ejercicio. El último es Talking About My Neighborhood. En este, ustedes van a tener aquí las instrucciones. Básicamente van a hacer una presentación sobre cómo es su barrio. Una grabación breve, no dura mucho, son unos segundos. Simplemente a la manera del ejemplo que tienen aquí, explicar cómo se llama su barrio, qué cosas hay. Si quieren decir qué cosas no hay, también lo pueden hacer. Y obviamente indicar cómo está ubicado su hogar. Si quieren, no dan la indicación exacta, de pronto no quieren que nadie llegue a su casa, pero sí utilizar el vocabulario con las indicaciones para decir dónde está ubicada la casa, cómo podemos llegar allí. Si quieren decir desde la avenida, derecho por esta calle, cruzan a la izquierda, a la derecha, todo eso lo pueden hacer allí para describir. Mandan la grabación y bueno, una imagen de referencia para el caso.